Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros volviendo un poquito a la normalidad, a la rutina, después de estos meses duros de preparativos de las jornadas IATI de los grandes viajes. Y nada, la semana pasada, por ejemplo, presentamos nuestro libro, el libro de los grandes viajes, por primera vez en Madrid, en la librería Desnivel. Una presentación que, bueno, nos hizo mucha ilusión porque al final es dar a conocer al público pues este otro proyecto en el que hemos estado embarcados y que ahora, bueno, durante el mes de mayo estaremos dando a conocer en diferentes ciudades de España, así que te invito a que permanezcas un poco atento a nuestras redes sociales. También, si ya conoces el libro de los grandes viajes y lo quieres comprar, bueno, recuerda que en la editorialviajera.es, que es nuestra editorial, lo tenemos a la venta, lo podemos enviar además firmado con un 5% de descuento, pero también lo encontrarás en librerías de viaje, pues Altair, deviaje.com, Desnivel también y muchas otras que hay por España, o desde luego pues en las grandes también, en Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, la FNAC. Es una suerte, bueno, estar con una grande como es Geoplaneta y que el libro esté súper bien distribuido por todos lados. Bueno, después de estas jornadas no he tenido tiempo todavía para sentarme a grabar nuevos podcasts. La verdad es que estoy bastante saturado, bastante petado, como se diría. Y no he tenido tiempo para sentarme, pero queríamos aprovechar también que, al igual que la semana pasada, estuvimos escuchando una de las charlas de las jornadas IATI de los grandes viajes que no había sido grabada en vídeo. Pues estuvimos descubriendo y disfrutando con la charla de Javier Bicicletín de su vuelta al mundo. Pues hoy vamos a hacer algo parecido. También la charla de Bea Farto, que participó en la inauguración de las jornadas en Madrid, se grabó el audio. Ya veréis que no es lo mejor del mundo, pero bueno, es un audio que os va a permitir recordar y disfrutar de esa charla si no estuvisteis presentes. Y es que Bea, pues bueno, dio su vuelta al mundo después de estar viviendo muchos años en el extranjero. Decidió volver a Madrid y decidió hacerlo dando la vuelta al mundo. Pensó, venga, ya me voy a ir de vuelta a mi casa. Había estado casi 11 años viviendo en el extranjero y dijo, voy a celebrarlo a lo grande haciendo mi primera vuelta al mundo. En la charla nos cuenta pues cómo fue esa experiencia y cómo fue el lanzarse realmente, porque ella apenas había viajado sola y tan solo unos meses antes se fue a su primer viaje sola por Asia y bueno, un viaje de 3 semanas que al final fueron 5 y que le entusiasmó ese hecho de disfrutar de su tiempo y de estar ella consigo misma, y se lanzó a dar la vuelta al mundo con un billete Round the World, esos billetes que, bueno, nos explicó en otro podcast pasado cómo funcionan y que en la charla no profundizó demasiado porque bueno, no da tiempo a todo y queríamos que nos centrara en sus experiencias de este año. Lo que sucede es que Bea pues tiene una historia un poco particular, porque después de esa primera vuelta al mundo, después de pasar un mes en España, se fue de viaje a México y bueno, se le fue de las manos, se fue sin billete de vuelta y al final estuvo varios meses, estuvo 8 meses viajando por México, Centroamérica y lo disfrutó un montón, pero al volver a España tuvo una pequeña operación, volvió a colgarse la mochila y a seguir viajando, en esta ocasión durante 7 meses. O sea, que en el fondo Bea Farto ha estado viajando o haciendo grandes viajes durante prácticamente 3 años, o ha hecho 3 grandes viajes en 3 años de manera consecutiva. Y bueno, sigue. Ella nos cuenta un poquito cómo es su vida también a posteriori, después de esos grandes viajes, y ahora sigue viajando mucho. En fin, que es una charla que yo creo que resulta muy interesante, muy inspiradora, con mucha humildad también lo hace, nos va describiendo las rutas que hizo y que espero que la disfrutéis un montón,
tal y como estáis haciendo y comentando en la charla de Javier Bicicletín que abrió esas jornadas y a ti de los grandes viajes. Os envío un saludo, os doy las gracias por estar ahí y de verdad, si os gusta, si os interesa o si os parece relevante, poner un comentario, darle al like o compartirlo con aquellas personas que creáis que pueden gustarle, porque eso al final nos ayuda mucho a los que creamos estos podcasts y creadores de contenidos a que tengan más visibilidad y que nuestro trabajo pues llegue a más gente. Es una manera de contribuir, no de manera económica, sino tan sencillo como darle al like, a dar una reseña o escribir esos comentarios. Os envío un saludo muy fuerte, espero que en breve pueda ofreceros más contenido novedoso y mientras tanto que disfrutéis mucho de esta charla que vale la pena, sin duda. Bueno, en primer lugar agradeceros a todos haber venido hoy aquí para escucharme y os voy a contar un poquito de cómo surge la idea de irme a dar la vuelta al mundo. Yo trabajaba afuera, ya que mi ámbito de trabajo era el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces llevaba bastantes años estudiando y trabajando en el extranjero. Y llega un momento en el que me siento muy cansada y decido que es hora de asentarse y volverme a Madrid. Entonces digo, bueno, pues voy a despedirme de las mudanzas casi cada año y de la vida nómada por todo lo alto. Y es ahí cuando se materializa mi pensamiento de ir a dar la vuelta al mundo, porque yo desde pequeñita quería hacerlo, pero no me atrevía. El caso es que, pese a haber viajado ya mucho, porque antes de mi vuelta al mundo yo había estado en esos países coloreados, que no parecen tantos, pero serían unos 50 y alguno, y de haber vivido ya en 11 países, jamás me había atrevido a viajar sola, como ha comentado Pablo. Viajaba mucho, pero casi siempre con mi hermana pequeña. Como no tenemos familia, pues siempre viajábamos las dos solas y especialmente en Navidad, porque esa era como nuestra tradición navideña, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues que un año antes de mi vuelta al mundo, mi hermana se casa y me abandona como compañera de viaje. Entonces digo, bueno, pues yo no voy a renunciar a mis Navidades. Total, que por primera vez en mi vida me fui 3 semanas sola a Asia. Me gustó tantísimo la experiencia que esas 3 semanas se convierten en 5 y digamos que fueron el germen de lo que más adelante sería la vuelta al mundo. Un año después, a finales de 2016, yo decido dejar mi trabajo y entonces me pongo a pensar a qué sitios quiero ir. Por así decirlo, mi vuelta al mundo iba a ser un poquito selectiva, ya que yo tenía una lista de sueños viajeros, digamos países, que eran los que quería visitar en este viaje. Entre ellos se encontraba Perú. Yo había vivido bastantes años en Latinoamérica, pero nunca lo había visitado. Australia y Nueva Zelanda, porque no había ido a los antípodas, y algunos que me quedaban en Asia. Tras mucho estudiar opciones, veo que para realizar este viaje lo mejor iba a ser sacarme un vuelo de la vuelta al mundo. Bueno, en inglés se llama Round the World Trip, RTW, y no me voy a meter a explicaros eso porque es bastante aburrido y estaría aquí toda la hora y os marcharíais. Si alguno tiene dudas o quiere más información, en mi blog está bastante bien explicado y luego también grabé un capítulo del podcast de ungranviaje.org en el que explico cómo funciona. La principal ventaja que tiene este billete, pues que a la larga, cuando sumas todos los viajes, son mucho más baratos que cada vuelo individualmente. Y además, tiene algo muy bueno y es que son billetes flexibles, con lo cual, si un sitio te gusta, puedes cambiar la fecha, quedarte más, como ya os contaré que a mí me pasó, o todo lo contrario, lo adelantas y te vas antes. Pues bien, a finales de 2016 yo materializo mi ruta de esta manera. Salí de Madrid fui a Nueva York, que eso fue una escala de última hora porque mi hermana iba a pasar ese año la Navidad allí y bueno, como a mí me salía gratis meterlo en mi tiquete de la vuelta al mundo, pasé a verla por allí y realmente mi aventura comienza después. De Perú fui a Los Ángeles como escala a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Australia, de Australia volé a Singapur como puerto de entrada en Asia, luego ya me moría por ahí en distintos medios de transporte, salí por Bangkok, vía Dubái, Londres, Madrid.
Así, a finales de 2016, yo me encuentro con mi hermana en Nueva York. Bueno, esta es la Navidad que pasé con mi hermana y mi cuñado. Y esta soy yo despidiéndome de mi hermana en el JFK de Nueva York. He de comentaros que después de planear la ruta de la vuelta al mundo, para mí lo más costoso fue la mochila. Y os digo por qué. Esta mochila pesó 14 kilos. No sé, a mí me parecía estupenda y maravillosa, 14 kilos para un año entero. Porque yo antes de este viaje jamás había viajado como mochilera. Había ido con mochila, sí, pero cuando te vas de viaje con una mochila que pesa 25 kilos, te llevas los tacones, las planchas y 50 modelitos, pues a eso obviamente no le puedes llamar mochilera. Y claro, para un año, si tienes que ir cargándola, pues muy práctico no es. Pues aquí me despedí de mi hermana y comencé mi vuelta al mundo. Bueno, comentaros que a colación de esto de la mochila, el día que yo salí de viaje, fundé mi blog, que se llama Birkin and Backpack. Y bueno, para los que no lo sepan, el Birkin es un bolso súper caro de Hermès, que conste que no tengo ninguno, pero quería mostrar cómo era yo antes de irme a ese viaje, cómo fui durante y cómo cambié. Por eso el nombre de Birkin and Backpack. Total, que yo de mi viaje recuerdo lugares increíbles, pero sobre todo recuerdo grandes experiencias y a esas personas que compartieron conmigo esos momentos. Por ejemplo, de Perú, mi primer destino, pues sí, recuerdo sus mercados, su gente, sus colores, el maravilloso Machu Picchu, pero mi primer gran recuerdo es que yo en Perú estrené mis primeras botas de montaña. Yo era súper deportista, pero odiaba la naturaleza. Y al llegar a Machu Picchu me ofrecieron la entrada de Machu Picchu más montaña. Yo dije, venga, pues montaña. Total, que yo me pongo a subir la montaña de Machu Picchu y lo mejor del asunto es que yo tengo un vértigo, pero horrible. Así que no sé ni cómo llegué arriba. El caso es que yo me bloqueé, no tiraba ni para arriba ni para abajo, la gente no podía pasar. Yo llegué y cuando llego arriba, esto es lo que me encuentro. No se ve absolutamente nada después de lo mal que yo lo había pasado por horas. Pero esto, os anticipo que no fue impedimento para que yo siguiera subiendo montañas una tras otra. Y pocas semanas después volví a tener otra maravillosa experiencia, por decirlo de algún modo, y es que si no había tenido suficiente con unas horas de trekking, a mí se me ocurre la idea de irme a hacer uno de varios días. Total, que me voy al Cañón del Colca y me toca en el grupo con unos suizos y con unos canadienses que obviamente tenían muchas más aptitudes que yo para subir montañas. ¿Qué pasa? Que iba retrasando el ritmo de todo el grupo. Total, que mi guía decide que al día siguiente vamos a salir a las 4 de la mañana. Hasta ahí todo ok. Pero yo no puedo comer gluten. No soy celíaca, pero tengo una súper intolerancia al gluten. Y no sé qué me dieron de cenar el día antes, que al poco de empezar a subir, a mí me da un cólico, me pongo a vomitar, malísima. Pues obviamente te dije, y dos, y ya me quedo yo aquí sola. Pues la gente subía y pensaba que tenía, soroche, más de altura, me tiraban así hojas de coca, a ver si se me pasaba. Y bueno, tuve la suerte de que al rato pasó un chico chileno, me sacó el neceser que le había preparado su mamá, que ponía para el dolor de guata, que creo que eso es, como la panza, la barriguita. Y menos mal que tenía unas pastillas de buscapina y gracias a eso yo subí. Pese a todo pronóstico, porque cuando los de mi grupo me vieron aparecer, no se lo creían. Todos pensaban que iba a llegar remolcada por un burro. Total, que pese a esos recuerdos, a mí Perú me encantó y ahí hice mi primer cambio del billete de la vuelta al mundo y me quedé más tiempo del previsto. De Perú me fui a Los Ángeles. Bueno, de Los Ángeles lo más reseñable es que en un momento de enajenación mental a mí me da por hacerme un tatuaje gigante de la bola del mundo en la muñeca. Y aquí lo tengo de recuerdo, pero bueno. Aproveché esa escala para conocer también Las Vegas y el Cañón del Colorado y de ahí me marché a Nueva Zelanda, que era realmente mi siguiente destino pensado y querido. De Nueva Zelanda recuerdo sobre todo, por eso que os he dicho, que a mí no me gustaba la naturaleza, montañas y más montañas. O sea, subí, pero ni sé cuántas, y para mí muchísimas, porque mi única experiencia como trekkera había sido un Camino de Santiago fallido con el colegio, ni sé los años atrás. Y digo fallido porque no lo hice, no lo acabé, obviamente. Total, que subí montañas maravillosas como Sterrois Peak, cerca de Wanaka, estos lagos maravillosos, este es el lago Wanaka, esto es en la isla norte, en Coromandel. Y bueno, como os digo, mi mayor recuerdo fueron todos los trekkings que hice. Afortunadamente mi mochila estaba mejor empacada que la de estos dos,
porque era mucho más pequeña y podía caminar fácilmente. De Nueva Zelanda voy a mi siguiente destino, que fue Australia. Y bueno, os anticipo, y esto es muy subjetivo, cada uno para gustos los colores, que fue mi gran decepción viajera. ¿Y esto por qué? Bueno, pues sí, hay animales maravillosos como los koalas, hay paisajes tan espectaculares como The Great Ocean Road y playas como esta, que Whitsundays ha sido nombrada una de las mejores playas del mundo como muchísimos años consecutivos. ¿Pero qué ocurre? Playas maravillosas en las que no te puedes ni bañar, porque corres el peligro de morir asesinado por cocodrilos, tiburones, y esto es verídico, y lo peor de todo, medusas de tamaño microscópico que ni ves porque son más pequeñas que tu uña. Y claro, ves esa playa y con 45 grados que hacía te tenías que meter con el traje de neopreno que te estaba cayendo, vamos, la gota gorda, no, lo siguiente. Pero si algo tengo que agradecerle a Australia, aparte de que cumplí otro de mis sueños, que fue hacer paracaidismo, es que gracias a que me regalaron un bautismo de buceo, descubrí una de mis grandes pasiones, que a día de hoy sigue siendo el buceo y he seguido practicando muchísimo, no solo en mis viajes posteriores, bueno, hasta hace 2 días. Total, que de Australia, como no me gustaba nada, adelanté mi salida, hice escala en Singapur y yo tenía la idea de hacer posible llegar a ver los cerezos en flor los almendros en flor de Japón. Yo ya había estado en Japón varias veces, pero tenía la idea en mente. Como me fui antes de Australia, pude materializarlo y llegué a verlo. Solo pasé unas semanas, bueno, solo entre comillas, entre Tokio y Kioto. Como ya conocía el país, iba más que nada por vivir esta experiencia. Pero bueno, creo que tienes que ser japonés para que te guste, porque a mí, pues bonito, pero no sé, ni fu ni fa, o sea, no sé. Pero Japón me encanta, que conste. Total, después de Japón hice una breve estancia en Taiwán y como venía de Japón, que es de mis países preferidos, he de decir que estaba bastante deprimida, entonces no lo disfruté mucho, porque era como así un Japón, pero sin chicha ni limonada. Y de Taiwán me fui a Filipinas. Como os he comentado, empecé a bucear y en Filipinas me saqué el PADI, que es el primer certificado que necesitas para empezar a bucear. Y ese sería el primero de mis muchísimos buceos después. He de decir que aquí también conocí a una de mis grandes amigas y una de mis amigas, digamos, de larga duración, entre comillas. ¿Cómo la conocí? Bueno, los que hayáis estado en Asia sabéis que sin moto en Asia muchas veces no eres nadie y no se puede llegar a ningún sitio. Pues yo no me había montado en moto en mi vida. Entonces llegué a una isla, Siquijor, y quería ir a ver unas cascadas. Y dije, al primero que venga aquí yo me le pego y que me lleve a ver las cascadas. Pues la primera que apareció por ahí fue Denise. Y no solo me llevó a ver las cascadas, sino que me estuvo paseando un mes entero por todo Filipinas. Incluso el día que se marchaba, me enseñó a conducir una moto para que yo pudiera ser autosuficiente. Bueno, Filipinas me pareció un país maravilloso, pero para mí yo de antes tenía demasiada naturaleza. O sea, tiene paisajes maravillosos como este, como las Chocolate Hills o el Blue Lagoon de Palawan, las playas del Nido. Pero si no llega a ser porque retomé una de mis antiguas pasiones, que fue surfear, así es como íbamos a hacer surf con nuestra moto y con la tabla ahí colgada. La gente que conocí, sobre todo, que hice muy buenos amigos, y los grandes buceos de los que disfruté, no creo que me hubiera quedado tanto tiempo, ya que en Filipinas pensaba estar un mes, dejé que me venciera la visa y me quedé más de 2 y medio. Y bueno, este fue mi primer gran buceo después de sacarme el PADI, que es viendo el tiburón zorro, por esa cola tan enorme que tiene. Y en Malapascua es uno de los poquísimos sitios del mundo que se ve y tuve la enorme suerte de verlo y en mi primer buceo sola, por así decirlo. Bueno, de Filipinas sigo trayecto y me voy a Myanmar. Bueno, he de decir que desde el primer momento se convirtió en uno de mis países favoritos de Asia y ahora os explico por qué. Aquí, el primer día, conocí a esta chica, Lisa, que se convirtió en mi compañera de viaje durante todo el mes que estuvimos allí, que era lo que duraba el visado, ya que nos conocimos el primer día y como teníamos más o menos la misma ruta en mente, pues la hicimos toda entera juntas. Y bueno, como podéis ver, aquí ya tenía la soltura suficiente como para ir yo sola en moto, porque aquí ya no me iba paseando nadie. Y como os comentaba, este país se convirtió en uno de mis preferidos, no solo por lo bonito que es espectacular, sino porque yo cuando estuve tenía muy poquito turismo, y más si lo comparas con todos los países de alrededor, como por ejemplo Tailandia.
Y entonces la gente era como muy pura, muy sencilla, súper cariñosa, muy amable. No te sentías tan agobiado como en otros países limítrofes. Y por eso me pareció espectacular. Y bueno, también porque no podía parar de hacerle fotos a estos monjes budistas y no sé ni las que puedo tener. Y bueno, una de las grandes experiencias que compartí con Lisa fue este viaje en tren, que esto es el Gokteik Viaduct, que es uno de los trenes elevados más altos del mundo. Y bueno, como curiosidad, el billete costaba menos de €1 y de ese euro, como 0,90 iban destinados al seguro. No sé muy bien si porque tenías muchas posibilidades de matarte o porque estaban seguros de que no iba a pasar nada y nunca iban a tener que pagarte. Y este es el interior del tren. Y bueno, el trayecto eran unos 200 kilómetros y tardamos en recorrerlo 13 horas. Pero mereció cada una de las 13 horas porque los paisajes de verdad que eran espectaculares. De Lisa me despedí en Kuala Lumpur y ya seguimos caminos separados. De ahí yo me marché a Sri Lanka. Este es el primer país que hice prácticamente en solitario. Por una parte, porque yo ya llevaba más de 9 meses viajando y como que ya empezaba a estar un poco cansada, como que quería tiempo para mí. Y también porque no había hostales de mochileros como en otros países. Entonces, aún así, bueno, yo he tenido que revisar fotos para recordar bien Sri Lanka, pero me encantó porque sus paisajes son muy diversos, como esta piedra de Sigiriya, bueno, es un templo, puedes hacer incluso safaris, pero lo más llamativo fue que hice un retiro de meditación silenciosa durante una semana. Cualquiera que me conoce sabe que yo le abro, pero hasta una piedra. Con lo cual, al cuarto día yo ya estaba que me mataba, porque a las 4 te despertaban con un gong y tenías que estar meditando hasta las 9 de la noche, sin hablar. Al cuarto día ya el tercer chico de la foto rompió el silencio porque tampoco podía más y a ver, siguió siendo silencioso, pero al menos en las comidas podíamos compartir un poco de la experiencia y como desahogarnos un poquito. Sri Lanka es un país que yo recomiendo muchísimo porque es muy variado. Tienes millones de templos que, bueno, yo después de todos los que había visto en Myanmar pensaba que era incapaz de ver más, pero seguí viendo templo tras templo y me recordó bastante a India. Es como una India en versión suave. Tiene sus colores, tiene sus templos, tiene sus campos de té, incluso su comida. Y yo, a diferencia de cuando viví en India, en Sri Lanka nunca me enfermé. Incluso era capaz de desayunar curry y que no me pasara nada. Bueno, por recomendación de Anne, una chica que estaba conmigo en el retiro de Indonesia, de Sri Lanka, decidí irme a Indonesia. Este país no estaba inicialmente en mi lista, porque yo ya había estado en uno de los viajes con mi hermana, pero me dijo que el buceo era de los mejores del mundo. Entonces, por recomendación suya, pues me fui a Lombok, aproveché para visitar las Gilis, de camino al Parque Nacional de Komodo, que es el lugar en el que yo iba a bucear, vi el famoso dragón de Komodo, que está aquí en la foto, y también me dediqué a surfear. Entonces, al final, como final de viaje, estuvo bastante bien porque retomé una de mis antiguas pasiones, que era el surf, conocí un poquito más de Indonesia y también buceé en uno de los mejores lugares del mundo. Ya en Indonesia me doy cuenta de que estoy cansada y que es hora de empezar la vuelta a casa. Yo ya me sentía satisfecha con mi viaje, llevaba 10 meses y pico y digo, ok, ya estoy lista para irme a Madrid y ver qué hago con mi vida. Total, que emprendo el viaje a Madrid, vía Bangkok, que tenía yo un amigo viviendo. De Bangkok me voy a Dubái a ver a otro, unos días en Londres y ya en Madrid. Pero ¿qué pasa? Llego a Madrid y me veo súper perdida, no me gusta nada estar ahí, como que todo es aburrido. Yo estaba acostumbrada a levantarme todos los días a las 4 de la mañana, irme a hacer surf, conocer a gente, como un montón de cosas. Y no solo eso, que ya llegaban otra vez las Navidades. Y claro, ¿qué hago yo en Navidad? Pues viajo. Así que me puse a mirar vuelos y encuentro uno súper barato para volar a la semana siguiente, el día de Nochebuena, a Cancún. Entonces, bueno, a mí Cancún no es que me fascinase, pero dije, bueno, pues de ahí ya voy y conozco algo de México, porque había estado hace muchos años, pero solo en la zona de Yucatán. Total, que yo llego en Navidad a México y empiezo a viajar, veo Campeche, veo San Miguel de Allende, Oaxaca, me enamoro de sus colores, de sus paisajes, como aquí en Yerbelagua, y digo, es que me encanta este país. Yo tenía mucho miedo de ir a México por la idea preconcebida de que es un país súper inseguro,
que es muy peligroso, sobre todo si eres una mujer sola. Bueno, pues yo al final estuve casi 2 meses viajando de noche, viajando sola, y jamás me pasó nada. El único susto, entre comillas, fue que se me ocurrió coger un autobús muy barato, por recomendación de uno del hostal, que me dijo, vale como 3 veces menos que el oficial. Cuando yo me monto en el autobús, me dicen, bueno, si nos para la policía, tienes que decir que vas a una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Y yo como, tengo yo una pinta de peregrina, pero listo. Claro, al no tener licencia, me dejaron en medio de la nada a las tantas en Ciudad de México, que era una ciudad que yo no conocía. Y bueno, pues cuando te quedas sola en una ciudad con tan mala fama, me tocó agarrar el primer taxi que pasó, cuando también dicen que nunca cojas taxis en la calle, no sea que te secuestren. Pero vamos, nada más lejos de la realidad. Me tocó un abuelito encantador que me llevó a mi hostal, se esperó a que me recogieran. Y yo solo puedo tener palabras de amor a México. Y bueno, luego he vuelto muchas más veces, pero voy a seguir que si no me paso. Estando en México, decido, pues que ya que estoy, voy a seguir bajando un poquito, ¿no? Y había estado hace muchos años en Guatemala, pero solo conocía esto, Antigua. Pues de Antigua me fui a Titlán, conocí a estos chicos en un autobús, a Thor y a Patrick, y entonces con ellos me fui ahí a Semuc Champey, y de Semuc Champey nos fuimos hasta Tikal. De Tikal seguimos a Belice, y bueno, yo a Belice solo iba porque ya que estaba a tope con el buceo, ¿no? Pues decidí que me iba a ir a bucear al Blue Hole. Una súper decepción porque fue el buceo más caro de mi vida y encima me dio narcosis, que bueno, para los que no lo sepan es que cuando buceas muy profundo a veces te sientes como drogado. Total, que pagué, no sé, como 300 euros por estar drogada bajo el agua y no me acuerdo de nada. Literal. De Belice seguí para Honduras, también para bucear más, porque es eso, se ha convertido desde Australia en una de mis grandes pasiones. Y de allí, pues dije, bueno, pues ya solo me queda de conocer en Centroamérica Nicaragua, pues ¿por qué no? Ya que estoy aquí tan cerquita, entonces bajé a Nicaragua. Al principio no me gustó mucho el país, porque tiene lo bueno de que no es súper turístico y tiene lo malo de que al no ser tan turístico la gente es mucho más cerrada y entonces no te tratan tan bien como a lo mejor me habían tratado a mí en México, que me trataban todos, pero con un amor y todo, que aquí no me pasaba eso. Pero bueno, yo seguí viajando y vi que tenía estas playas y a mí no me gustaba la playa antes de mi viaje al mundo, de la vuelta al mundo, porque me parecía lo más aburrido del mundo mundial. Pero cuando empiezo a surfear, empiezo a hacer tanto buceo y sobre todo que conocía muchísima gente con la que enseguida conectaba, pues me acabó encantando Nicaragua. Y de los mejores recuerdos que tengo son los viajes en autobús, porque al final acabé haciéndome prácticamente toda Centroamérica, los que llaman los chicken buses, que son los antiguos autobuses escolares de Estados Unidos, los amarillitos, que los reacondicionan y esos son los transportes de largo recorrido entre una ciudad y otra de Centroamérica. Y bueno, en este caso el autobús no es amarillo, debe ser de los pocos, pero es que me hizo mucha gracia la frase de la sangre de Cristo tiene poder. Y es que en Nicaragua son súper religiosos, pero luego te montabas en ese autobús y te pegabas un viaje de 8 horas así, de pie, con gallinas, patatas, llena de gente y con reggaetón a tope, como que estuvieras en una discoteca. Y muy religiosos, pero precisamente las letras de reggaetón no son ni educativas ni religiosas. Pero bueno, desde Nicaragua yo ya tenía en mente como que, bueno, que en algún momento iba a llegar a mi casa, porque sí que es verdad que si en la vuelta al mundo no estaba nada cansada, en este viaje sí que empezaba a notar un poquito de cansancio. Pero como había vivido en Panamá y no había vuelto, desde que me había marchado de la Agencia Española de Cooperación, pues dije, bueno, pues es que estoy muy cerca, voy a acercarme y voy a ver a mis amigos, ¿no? Entonces pasé unas semanas surfeando en Costa Rica y de Costa Rica me fui a Panamá. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, ya que estoy, pues cuando llego a Panamá digo, bueno, pues es que como también viví en Colombia y no he vuelto, bueno, yo tuve un novio colombiano, se me acabó el amor y también se me acabó un poco el amor con Colombia. Entonces, como que me quería reconciliar con el país, porque a mí antes de marcharme me encantaba, entonces me fui a Colombia. Visité cosas muy turísticas que yo ya conocía, como por ejemplo Cartagena de Indias, pero me fui a ver otras que mi yo antiguo no hubiera visitado, pero ni muerta. Como por ejemplo la ciudad perdida de Santa Marta.
Esto es más o menos contemporáneo de Machu Picchu y la única forma de llegar es caminando por la jungla durante 4, 5, 6 o 7 días, depende de cómo se te dé. Pues a mí que antes no me gustaba la naturaleza, ni loca me hubiera ido caminando 4 días para llegar aquí, ni hubiera dormido en chinchorros, ni hubiera dejado que me comieran los chinchos ni los bichos. Pero a día de hoy digo que es una de las cosas que más me gustan de Colombia, pese a que antes no lo hubiera pensado jamás. Esto es en la Sierra Nevada también. Fui a La Guajira, conocí ciudades coloniales como Barichara y el desierto de la Tatacoa, que son cosas menos conocidas. Ya empiezan a ser algunas bastante famosas, pero no es lo más conocido de Colombia. Y bueno, ¿qué ocurre? Que mientras yo estaba por ahí de viaje, mi hermana se embaraza. Y entonces, claro, yo tenía que volver, aunque fuera, a conocer a mi nueva sobrina. Bueno, nueva y única, porque si no mi hermana me iba a dejar de hablar. Total, que yo digo, venga, pues me vuelvo a conocer a mi sobrina y ya vemos. Bueno, pues yo llego a Madrid y a mi hermana todavía le quedaban como 2 meses para salir de cuentas. Y total, como ella estaba bien, no era mi hija, era la suya, pues digo, bueno, pues yo me voy a hacer tiempo mientras tanto. Y entonces, mientras tanto, me fui a África. Y bueno, África es otro país al que yo nunca hubiera pensado ir antes. Pues lo mismo, me daba miedo, no me gustaban los animales, me daba alergia al campo. Lo particular de este viaje es que no fui sola. Aquí fui con una amiga. Pero yo ya le había cogido tanto el gusto a lo de viajar sola que al tercer día le dije a mi amiga, mira, yo te quiero mucho, pero tú por tu lado y yo por el mío. Con lo cual yo seguí para Tanzania, ella se quedó en Kenia y yo pues hice lo que a mí me pareció. Y bueno, no pongo más fotos porque es que si no se me alarga esto mucho. Y pongo pues de animales fundamentalmente porque para mí fue lo más llamativo en África. Por eso de que, aparte de que son animales grandiosos que no ves en ningún otro lugar, porque no era algo que a mí antes me llamase la atención. Y es que con tanto viajar sola, la verdad es que cambié mucho en mi forma de ser y en las cosas que me gustaban. Bueno, me tocó volver a Madrid porque ya mi hermana había salido de cuentas. Y bueno, pues nada, yo esperé, nació mi sobrina, la vi. Y a los 2 meses era otra vez Navidad. Pues nada, me volví a ir de viaje. Así porque sí. Y bueno, nadie contaba con que iba a volver, como yo decía, después de Navidad. Mi hermana me decía, mínimo verano. Y yo, que no, 2 meses. Pues efectivamente me dio verano. Y me fui a Argentina. Yo había vivido en Argentina de estudiante, pero no conocía prácticamente nada. Entonces me fui a Buenos Aires. Y tras pasar mes y piquito en Buenos Aires, empecé a recorrer el país viendo todas esas cosas que ahora sí me llamaban la atención. Por ejemplo, fui a Ushuaia, a Tierra de Fuego, estuve haciendo un montón de trekkings aquí en el Chaltén y fui haciendo un zigzag entre Argentina y Chile. Entonces iba cruzando de un lado a otro y sobre todo subiéndome toda la cordillera de los Andes. De aquí en el Chaltén pasé a Torres del Paine y bueno, he de decir que para no gustarme la naturaleza, este trekking a el Mirador de las Torres me lo hice con un esguince en el tobillo y eran 40 kilómetros, de los cuales el último kilómetro tardas en hacerlo 1 hora y larga de la pendiente que tiene. Y aún así lo volvería a hacer porque me encantó. Y además conocí a un chico que ahora es uno de mis grandes amigos, aunque con todo el tema del COVID hace bastante que no le veo, a un austriaco que me acompañó recorriéndome prácticamente toda la cordillera de los Andes y que, bueno, luego le veréis porque me volví a encontrar con él más adelante. Esto también es en Torres del Paine, que obviamente es espectacular, el agua es así y, bueno, y caminarlo, o sea, yo ahora tengo ganas de volver, pero para hacer el trekking largo, no el de los 5 días, el de los 8. Pero llega un momento que, bueno, después de Torres del Paine estuve también en Pucón. Tuve otra mala experiencia de esas mías con el vértigo. Pensaréis que soy masoca, que me siguen pasando esas cosas y yo sigo subiendo montañas, pero ahí sí que lo pasé mal porque no pude llegar arriba y eran 6.000 metros y me tuvieron que bajar. Y entonces después de Pucón y Bariloche, pues ya decido irme al norte argentino, pues a Mendoza, que tiene bastante buen vino y por cambiar un poco de Dora la Exploradora y a hacer otras cosas. Entonces estuve en Mendoza, estos son algunos de los chicos que conocí por allí. De Mendoza subí a Salta y de Salta fui a Jujuy, pasé allí el carnaval, pero bueno, si una cosa no me ha hecho cambiar
es que no me gustan nada las grandes aglomeraciones humanas. Y entonces de ahí me marché súper rápido porque había gente por todos lados y yo con mucha gente me ahogo. Entonces eso, por ejemplo, sigue igual. Así sea el carnaval de Río de Janeiro, a mí no me gustará jamás. De Jujuy pasé a Chile y fui a Atacama. Y bueno, pues ya que seguía viaje, pues al final tengo la debilidad de viajar solo con billetes de ida. Y siempre es el ya que estoy, ya que estoy, ya que estoy. Pues dije, bueno, si es que estoy al lado de Bolivia, pues venga, voy a ver el Salar de Uyuni. Yo iba con la idea de ver el Salar de Uyuni y he de decir que Bolivia fue muy por encima de mis expectativas. El Salar de Uyuni pues me pareció bonito, pero me pareció muchísimo más bonito el camino hasta llegar. La Reserva Eduardo Avaroa tiene estos paisajes espectaculares, o sea, la cordillera andina en todo su esplendor. Y bueno, esto es la típica foto tonta que te haces cuando llegas al Salar de Uyuni, que por toda la sal que hay, pues hace ese falso efecto de espejo, por así decirlo. Bueno, ¿y qué ocurre? Cuando tienes una lista de sueños y los cumples, pues de repente se te van antojando otros sueños nuevos, ¿no? Pues es como, no, yo ya he hecho todo lo que quería hacer, que era lo que yo decía, ya me puedo morir a gusto, porque era lo que yo decía a mis amigos. Que en parte mi vuelta al mundo fue por eso, porque yo tenía la cosa de, y si me muero joven, tengo que hacerlo. Pues yo viajaba, iba hablando con gente, y entonces me decían que el buceo más espectacular del mundo estaba en las Islas Galápagos, buceando con las escuelas de tiburón martillo. Entonces, yo cuando llego a Bolivia, digo, si es que ya estoy al lado, pues voy a seguir, ¿no? Total, que pasé así rápidamente por Perú, porque ya había estado hacía un año y pico antes en mi vuelta al mundo. Sí que es verdad que conocí otras zonas en las que no había estado. Fui al norte, fui a subir más montañas que no había conocido la vez anterior, a Huaraz, estuve surfeando en Trujillo, pero de ahí ya paso a las Galápagos, fundamentalmente para esto, que fue bucear con cientos y cientos de tiburones martillo. He de decir que ha sido, por una parte, mi mejor experiencia buceando, porque me encantan los tiburones, o sea, a la gente le da miedo, pero yo es que los miro y me quedo hipnotizada. Pero por otro lado fue la más aterradora, porque me pasó algo que no me había pasado jamás, y es que me quedé sin aire. Me quedé sin aire a 35 metros de profundidad. Y cuando estás intentando respirar y notas que algo se te corta, o sea, la sensación es horrible. Afortunadamente siempre buceas por parejas, y mi pareja estaba muy cerca, se dio cuenta y me subió súper rápido a superficie. Eso sí, como yo entré en pánico, no hicimos la parada que hay que hacer. Tienes que parar a cierta profundidad, como para que todo el nitrógeno que tienes en tu cuerpo se elimine. No lo hicimos y subimos directamente. Bueno, cuando tú estudias para sacarte la licencia de buceo, te dicen que si te pasa eso, te tienen que meter en una cámara hiperbárica, que poco más que se te va a caer un brazo, que te vas a poner negro o que te mueres, básicamente. Pues nada más lejos de la realidad, porque yo pensaba que me iba a morir, efectivamente, y según subimos me dice el instructor, no te preocupes, si yo soy buzo profesional, en 1 hora estás otra vez en el agua. Y yo, ¿perdona? Sí, no pasa nada. Pues efectivamente, en 1 hora y poco estaba otra vez buceando y estuve así 1 semana entera, porque mi plan de Galápagos era un barco de buceo en el que lo único que hacía era comer, bucear, dormir, y así 7 días seguidos. Sí que es verdad que en esa inmersión lo pasé un poco mal, bueno, muy mal, pero bueno, aquí estoy y he seguido buceando. Y bueno, ya que estaba en las Islas Galápagos, obviamente no podía irme sin visitarlas y sin disfrutar de esa fauna única que solo encuentras en ese archipiélago. Entonces, luego estuve otro mes más porque me enamoré de las islas y no me hubiera quedado más si no fuera tan carísimo como es. Pero me gustó de verdad. O sea, yo os lo recomiendo. A mí que no me gustaban los animales, y bueno, esto es una iguana marina, que son las únicas que pueden bucear. Cuando Darwin se fue en su viaje del Beagle y pasó por el Galápago, dijo que eran los bichos más feos que había visto sobre la faz de la Tierra. Pues a mí me parecían monísimos. Yo los veía y además buceaba y me pasaban y me parecían encantadores. Obviamente este es más mono, un león marino. Las tortugas Galápagos gigantes que dan nombre al archipiélago. Incluso los pájaros son peculiares, como este de patas, el piquero de patas azules que se encuentra ahí y en otro par de lugares más del mundo. Bueno, de las Islas Galápagos
decido pasar a Ecuador continental. Yo conocía Ecuador de cuando vivía en Colombia, pero muy poquito, solo la capital. Total que me fui otra vez a subir montañas. A esta laguna se podía llegar en autobús al Quilotoa y yo me la hice caminando 4 días porque ya me gustaba y todo. Pero en esta última caminata se me acaba el viaje. ¿Y por qué se me acaba? Pues veis ese volcán que está ahí al fondo, es el Cotopaxi, que tiene casi 6.000 metros de altura. Pues empezó a llover, yo me tropecé, yo le pongo mucho empeño, pero se me da muy mal lo de la montaña y me rompo una mano, con una fractura muy rara. Total, que me toca volverme a España y ya voy al médico, el médico ya me ve muchas semanas después y me dice, hija, sí, esto es crónico, ya me voy de vacaciones, ya si eso vuelve en veranito, pero entonces, o sea, después de verano, listo. Pues yo que hice mientras, para hacer tiempo, me fui a viajar otro poco. Entonces estuve viajando por Europa varios meses y, bueno, lo más reseñable es que me encontré con mi amigo Matías, el que os había comentado que conocí en Chile. Nos encontramos en Georgia para seguir subiendo montañas. Y entonces, bueno, fue uno de los países que más me sorprendieron, aparte de montañas. Este es el trekking de Mestia Uzguli, que es espectacular. Pasas pueblos medievales, glaciares, ríos. Se supone que se come muy bien, pero yo con mi problema del gluten, pues poco pude disfrutarlo. Vuelvo a España para que me operen de mi mano y pues nada, me quitan la escayola y nuevamente agarro un vuelo. Total, que me fui a Ecuador, de Ecuador me fui a Colombia, estuve en el Valle del Cocora, que hacía también muchos años que no iba, de ahí seguía a Ciudad del Cabo, después de como Sudáfrica no me hacía mucho, me fui a Namibia, como estaba medio cerca de Mozambique, que es de los mejores sitios para bucear en África, pues dije, venga, pues me voy a Mozambique. Pero tenía que volver para una nueva reoperación. Entonces, pues nada, me tocó volver a España. Yo pensaba que ya ahí sí iba a ser la definitiva y me iba a quedar, pero la verdad es que nunca lo sabré porque a la semana y poco de operarme pasó todo lo del COVID. Entonces yo no sé si realmente, de no haber sido por el COVID, otra vez, en cuanto me hubieran quitado la escayola, yo hubiera agarrado y me hubiera marchado. O sea, nunca lo sabremos. Hasta que no se acabe el COVID, yo no lo sé. Entonces, bueno, estos son los países que yo hice después de los que ya conocía mayores, después de mis 50 países anteriores. No parecen muchos, porque la verdad es que yo repetí bastantes. Ya no buscaba tanto países, sino experiencias. O sea, me empecé a hacer otra forma diferente de viajar. Y estos son todos los países que conozco a día de hoy. O sea, como veis, en verde, que serían los nuevos, pues son muy poquitos, porque al final Latinoamérica me fascina y seguiré volviendo una y otra vez, de norte a sur, de sur a norte, por trozos. Y bueno, por último, me gustaría compartir con vosotros algunas cosas que mi vuelta al mundo y mis viajes sucesivos me aportaron. En primer lugar, bueno, me dieron los 3 años más felices de mi vida. O sea, con esta cara vivía, o sea, siempre. O sea, una felicidad que no he tenido con ninguna otra cosa. Conocí a gente espectacular, pero me conocí a mí misma. Descubrí que me gustaba hacer cosas que antes ni me hubiera planteado. Me volví muy desprendida, ya no solo en lo material, sino también en lo personal, porque claro, al final conoces a muchísima gente. Yo al principio me costaba mucho despedirme, pero llega un momento que es como de uno pasas al siguiente. Empecé a viajar de otra forma diferente, como os he comentado, ya no buscaba tanto conquistar, entre comillas, países, sino que buscaba experiencias, cosas que me enriquecieran como persona. Yo ya era muy abierta de mente, me volví muchísimo más. Por ejemplo, el caso de México. Pues pese a haber vivido en Latinoamérica, antes de ir en mi viaje a Centroamérica, todavía le tenía miedo. Ahora es de mis países preferidos. Me encantan los mercados, me encanta comer en la calle. Yo viví casi 1 año en India y jamás comí en la calle porque vivía paranoica con enfermarme. Bueno, es que estaba todo el día mala, cosa que ya no me ha vuelto a pasar viajando. Y sobre todo aprendí a vencer mis miedos. Porque si en ese momento que mi hermana me deja tirada, yo no decido irme sola a dar la vuelta al mundo, no lo habría hecho y me hubiera perdido la mejor etapa de mi vida. Entonces, por eso, bueno, yo siempre lo recomiendo y animo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de hacer un viaje
no digo dando la vuelta al mundo, un viaje solo, que lo haga porque es una gran experiencia, ya no solo por la cantidad de sitios que conoces, sino porque te enriquece muchísimo como persona. Y nada, por último quería daros las gracias a todos por venir aquí a escuchar mi historieta y también agradecer a Pablo y Ciar que me hayan dado la oportunidad de participar en estas jornadas viajeras. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño turno de preguntas, que aún tenemos tiempo. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, tenemos a Miriam con un micrófono para que todos podamos escucharos sin ningún problema. Si no, porque siempre la primera pregunta es un poco complicada, me gustaría hacerla yo. Tu problema alimentario o alimenticio, no sé cómo se dice correctamente, ¿en qué te condicionaba? Y si te tenías que preparar una mochila, llevar comida siempre, ¿cómo te afectaba en el día a día? Pues depende mucho del país al que viaje. Por ejemplo, en Latinoamérica y Asia casi nunca tengo problema porque es fundamentalmente el trigo lo que no puedo comer. Y en Latinoamérica y Asia usan más maíz o arroz. Entonces no tengo tanto miedo. Si viajo, por ejemplo, en África, que sí que usan trigo, o por Europa, que pasa lo mismo, me toca llevarme barritas de proteínas o me quedo en hostales y me cocino yo. Pero vamos, al final ha sido lo que, excepto en ese caso de Perú, luego ya no me ha vuelto a pasar ninguna otra vez. Tengo cuidado y listo. Bueno, había una pregunta por aquí. El micro está apagado un momentito. ¿Tienes algún sueño viajero por cumplir o ya los has cumplido todos? Pues así como los más grandes, creo que ya los he hecho todos. Pero siempre tengo la cosa de África, por ejemplo, apenas lo conozco. Y en el último viaje que estuve en Namibia me enamoré. Entonces sí que tengo ganas de ir a Madagascar, por ejemplo. Bueno, y la ruta de la seda, que esa la tengo, sí. Que esa me gustaría hacerla en cuanto ya se normalice un poco la situación. Sí me gustaría ir a esa zona. Siempre vas añadiendo algo más. Hay una pregunta por ahí. Hola. A ver, quiero ser como tú, ¿vale? O sea, primero. Y segundo, no has hablado nada del tema presupuestos, porque claro, esto es muy bonito. Pues es que me tenía que centrar, aquí, pero un rumor por aquí. A ver, por ejemplo, la vuelta al mundo me salió en torno a los 20.000 euros, que parece mucho, pero yo me gasto en Madrid al año eso seguro. Y también depende mucho de los países que incluyas. Por ejemplo, yo metí países muy caros. Australia se llevó la mitad de mi presupuesto prácticamente. Hice cosas muy caras como el buceo. Cuando he estado en Centroamérica te puedo decir que he vivido con menos de 500 euros al mes. O sea, países como Nicaragua, incluso México si sabes por dónde moverte. En Sri Lanka, que lo he comentado, en Sri Lanka, sin quedarme en hostales, durmiendo yo sola, no llego a 600 euros. Estuve un mes entero comiendo alojamiento, transportes, el vuelo de salida. Entonces depende un poquito de qué quieras hacer y de los países. O sea, yo te digo, por menos lo puedes hacer en Centroamérica o Sudamérica. O sea, depende de eso, de la ruta. Hay una pregunta ahí, aquí. Otra, perdón. Mira. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Campeona. Yo te quería preguntar, ¿por qué te gusta tanto Iberoamérica? Supongo que habrá un tema cultural de similitudes y demás. ¿Y cómo tu trayectoria como cooperante te ha ayudado a hacer este viaje? Gracias. Pues me gusta desde que era pequeña, porque los últimos viajes que hice con mis padres antes de que murieran fueron a Latinoamérica. Entonces, como me recordaba a ellos, les tenía cariño. Luego está el tema de que trabajé allí de cooperante, estudié en Buenos Aires, trabajé en Colombia y Panamá y, como has comentado, que es cómodo, que vas allí y te sientes como en casa. Aunque yo hable perfectamente inglés o portugués, no sientes las cosas de la misma manera. Cuando te expresas en tu propia lengua, todo es más bonito, te entienden mejor. Entonces es un poco por tema de afinidad, que me siento muy cómoda y vivo cosas que no vivo en otros países. Y el tema de tu experiencia en la cooperación o derechos humanos, como preguntaba, ¿ha condicionado tu querencia por esos países? Pues si fuera por ese tema creo que no me gustaría, porque a nivel de trabajo para mí fue un poco decepcionante. Al final, donde yo trabajaba era todo muy burocrático y yo cuando me metí en cooperación, digamos que tenía la idea idílica de que iba a salvar el mundo. O sea, yo era abogada de derechos humanos, antes había sido enfermera, entonces quería ayudar. Y nada más lejos de la realidad. Tenía un presupuesto y tenía que gastármelo. Principio y fin. Entonces, si hubiera sido por eso, todo lo contrario.
no me gustaría Latinoamérica. Vale, Miriam tiene el micrófono por ahí. Levantad bien la mano porque algunos no os hemos visto, pero bueno, veo. Bueno, en primer lugar, he flipado cómo te mueves por el mundo, como si fuese un centro comercial. O sea, tremendo, me deja bastante asombrado. Pero tenía ahí la pregunta de cuando tienes este punto de inflexión con tu compañera de viaje en África, ¿qué se te plantea a ti, ¿no? Personalmente, para que mira, rompo y le sale mucho más rentable tomar la decisión de separaros, ¿no? ¿Qué se te despertó ahí, ¿no? Como para tomar, que yo tengo muchas veces este dilema, entonces, bueno, un poco por si me ayudas a resolverlo. Pues a ver, en ese momento, a mí ahora me gusta sacar muchas fotos, soy una pesada, pero normalmente, salvo con mi pobre novio que me tiene que sufrir, como suelo viajar sola, me levanto muy temprano y saco yo las fotos y hago lo que yo quiero. Mi amiga en ese momento del viaje, al tercer día se puso en plan rollo influencer y no vivía el viaje. O sea, yo si voy con alguien hago eso por la mañana para no molestar. Entonces íbamos en bicicleta y era como, grábame aquí, así. Y le dije, mira, chata, yo aquí no he venido de influencer. Entonces lo entendió. O sea, y de hecho, no sé, sí que es verdad que luego tuvimos como una crisis, no fuimos tan amigas durante un tiempo, pero también estaba el factor de que yo quería hacer cosas que ya no quería. Por ejemplo, yo quería ir de safaris, que, bueno, a colación de lo que he dicho de presupuestos. Por ejemplo, en safari, hay safaris muy baratos en África. O sea, yo hice safari en Masai Mara por 230 euros. Cuando los haces en plan mochilero, compartiendo en coche con gente que no conoces a nadie, que a mí me da igual, después de estar viviendo en hostels 3 años, que me va a importar compartir coche o cuarto. Entonces, cuando lo haces así, es barato. Pero mi amiga decía que no, y entonces que ella quería estar en la playa 2 meses y no, como no teníamos al final el mismo plan, y se puso un poco pesada con lo de el modo influencer, pues al final, claro, no sé qué problema tienes tú con tu amigo, o cuán comprensivo sea. Bueno, yo te digo, por ejemplo, mi novio, la mitad de las veces el pobre se va. O sea, cuando me pongo y, porque no queda otra, nos toca seguir viajando juntos, pero... Beatriz, nos queda tiempo para la última. De hecho, no nos queda tiempo, pero por cortesía me gustaría que hiciéramos la última. Bueno, lo siento, Beatriz va a estar luego por aquí, así que al acabar las charlas, pues tendremos la suerte de poder preguntarle, ¿verdad? Vale. Bueno, primero, Beatriz, muchas gracias por compartir esta experiencia. La verdad que han sido increíbles. Te quería preguntar al principio, has mencionado muy rápido, dejé el trabajo y me fui a viajar. Quería saber más sobre esa etapa, porque ha sonado súper fácil, lo dejo y me voy. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué retos personales te encontraste? Y si nos podías contar eso, ¿cómo te lanzaste al viaje? Pues a ver, como he comentado antes, yo estaba bastante decepcionada con el mundo de la cooperación. Entonces tuve un primer momento de inflexión en el que me vengo a España. Como aquí no encontraba trabajo en nada que se le pareciera, me voy a Londres. Londres me encanta para ir de fin de semana, pero me horroriza para vivir. Entonces empecé a dar como tumbos y ya nada me llenaba, no estaba contenta con mi trabajo, volví a probar de enfermera después de 10 años, me gustaba todavía menos. Entonces ya llevaba una temporada en crisis. Entonces lo hice un poco como búsqueda personal. Entonces dije, o lo hago ahora o no lo hago o nunca. Había cumplido 30 años, no me gustaba mi trabajo, mis amigas ya estaban casadas, con hijos, a mí no me iba ese tipo de vida. Entonces no fue tan rápido, O sea, ya llevaba como un par de años que sí, que no, que sí, que no. O sea, no fue instantáneo, pero es que si me pongo a contar eso, entonces ya no me da tiempo de resto. O sea, me ha costado muchísimo resumir 3 años y he estado ensayando, cronometrando. Y no lo cuento porque tampoco me parece tan interesante, pero vamos, que si tenéis dudas, yo encantada de contároslo en petit comité. Pues Beatriz, muchísimas gracias de corazón por este esfuerzo de preparar la charla. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.